El encanto de la infancia, un relato que celebra la inocencia y la imaginación de la infancia y cómo puede inspirar a los adultos. Hola, bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. El pueblo de los sueños. En el corazón de México, donde los cerros besan las nubes y el viento acaricia suavemente las hojas de los árboles, se encuentra el pintoresco pueblo de San Alegría. Este lugar, perdido en el tiempo, está lleno de colores vibrantes y aromas que evocan recuerdos de la infancia. Sus calles adoquinadas cuentan historias de generaciones pasadas, y sus casas, con techos de teja roja, miran al cielo con añoranza. En este rincón mágico del mundo, vive Sofía, una niña de 10 años con un espíritu indomable y una imaginación que no conoce límites. Sus grandes ojos marrones brillan como estrellas cuando narra las aventuras que inventa cada día. Sofía es conocida en el pueblo por su capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Para ella, una simple piedra puede convertirse en un amuleto mágico y un charco en la puerta a un mundo submarino. Sofía tiene un compañero inseparable, Miguel, un niño delgado y alto de la misma edad, cuyo cabello negro siempre está despeinado por el viento. Miguel es el complemento perfecto para Sofía. Mientras ella imagina mundos fantásticos, él se asegura de que ambos mantengan los pies en la tierra, aunque con frecuencia también es arrastrado por la fantasía de su amiga. Juntos, forman un dúo imparable, siempre en busca de nuevas aventuras en los rincones más escondidos de San Alegría. Un personaje clave en la vida de estos niños es la abuela Rosa, la anciana más sabia del pueblo. Con sus cabellos plateados y su andar pausado, Abuela Rosa es un pozo de sabiduría y cuentos antiguos. Su casa, situada al final de un camino bordeado de margaritas, es un refugio para Sofía y Miguel. Allí, entre tazas de chocolate caliente y el aroma de galletas recién horneadas, la abuela Rosa comparte historias de tiempos lejanos, llenas de magia y moralejas. Aunque muchos en el pueblo creen que sus cuentos son solo fantasías, Sofía y Miguel están convencidos de que cada palabra es cierta. El pueblo de San Alegría es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera única. Las leyendas locales hablan de tesoros ocultos y criaturas mágicas que habitan en las colinas circundantes. Estos relatos alimentan la imaginación de los niños, quienes pasan horas explorando y buscando pistas de estos misterios. A menudo, sus aventuras los llevan a la antigua biblioteca del pueblo, un edificio polvoriento pero encantador, lleno de libros que parecen tener vida propia. Un día, mientras los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas de la biblioteca, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, Sofía y Miguel encontraron un libro que cambiaría sus vidas. Era un tomo viejo, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con un mapa dibujado a mano, lleno de símbolos extraños y anotaciones en los márgenes. El mapa prometía llevar a quien lo siguiera a un tesoro escondido en las profundidades de la selva encantada, un lugar que, según decían, era hogar de criaturas fantásticas y secretos antiguos. La emoción de Sofía era palpable mientras estudiaba el mapa, sus manos temblaban ligeramente de anticipación. Miguel, aunque escéptico al principio, fue contagiado por el entusiasmo de su amiga. Sabían que esta era la aventura que habían estado esperando, una oportunidad para descubrir si las historias de la abuela Rosa eran más que simples cuentos. Decididos a seguir el mapa, los niños corrieron a casa de la abuela Rosa para compartir su descubrimiento. La anciana, al escuchar sus planes, sonrió con complicidad. Aunque ya no era joven, su espíritu aventurero seguía intacto, y decidió acompañar a los niños en su búsqueda del tesoro. Para ella, esta expedición era una forma de revivir su propia infancia y las aventuras que alguna vez había tenido. Mientras tanto, en la otra esquina del pueblo, Roberto, el nuevo maestro de la escuela, observaba con curiosidad el entusiasmo de los niños. Había llegado a San Alegría con el deseo de encontrar inspiración para escribir su novela, pero hasta entonces, las palabras parecían esquivarlo. Ver a Sofía y Miguel sumidos en su mundo de fantasía despertó en él una chispa de creatividad que creía perdida. Roberto empezó a recordar sus propios sueños de infancia, aquellos que había dejado atrás al crecer. La noticia del mapa y la aventura planeada por los niños pronto se extendió por todo San Alegría, llenando el aire de una energía renovada. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la tranquilidad de la vida diaria, se sintieron inspirados por el coraje y la determinación de Sofía y Miguel. Algunos, como Roberto, comenzaron a reconsiderar sus propios sueños y aspiraciones, preguntándose si tal vez ellos también podrían encontrar su propio tesoro personal. Así, con el corazón lleno de emoción y la mente abierta a las posibilidades, Sofía, Miguel y la abuela Rosa se prepararon para emprender su viaje hacia lo desconocido. El pueblo entero aguardaba con expectación el desenlace de esta nueva aventura, una que prometía no solo encontrar un tesoro perdido, sino también revelar los verdaderos encantos de la infancia. Capítulo 2.
El mapa del tesoro. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Sofía y Miguel llegaron a la antigua biblioteca de San Alegría. Este edificio, con sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas enrejadas, parecía haber sido sacado de un cuento de hadas. Era un lugar donde el tiempo se detenía y las historias cobraban vida. La biblioteca siempre había sido un refugio para Sofía, un lugar donde podía dejar volar su imaginación y perderse entre las páginas de los libros. Miguel, aunque prefería estar al aire libre, acompañaba a su amiga con la esperanza de descubrir nuevos relatos de aventuras. Aquella tarde, al entrar en la penumbra del edificio, ambos niños sintieron que algo especial estaba por suceder. La bibliotecaria, una mujer amable de mediana edad llamada Doña Clara, los saludó con una sonrisa cálida. ¿Buscando más aventuras hoy, chicos?, preguntó, mientras pasaba un plumero sobre los estantes llenos de libros polvorientos. Siempre, Doña Clara, respondió Sofía, con sus ojos brillando de emoción. Queremos encontrar algo que nos lleve a una nueva aventura. Doña Clara asintió, señalando una sección de la biblioteca que rara vez era visitada. Hay muchos secretos escondidos en esos estantes, dijo enigmáticamente antes de volver a sus tareas. Sofía y Miguel se dirigieron hacia la sección indicada, donde los libros descansaban en silencio, cubiertos de una capa de polvo que atestiguaba su olvido. Fue Miguel quien notó un libro particularmente viejo, con una cubierta de cuero desgastada y sin título. Al abrirlo, una hoja de papel doblada cayó al suelo. «Mira esto, Sofía», exclamó Miguel, recogiendo el papel con cuidado. Era un mapa, dibujado a mano con tinta desvaída. Mostraba un camino que serpenteaba por el bosque cercano hasta un lugar marcado con una X. Junto al mapa, había una nota escrita con una caligrafía elegante: «Para aquellos que buscan con el corazón puro, el tesoro revelará sus secretos». El descubrimiento llenó a los niños de emoción. Para Sofía, aquello era más que un simple papel, era la llave a un mundo lleno de posibilidades. «Es un mapa del tesoro», declaró, con una certeza que no admitía dudas. Miguel, aunque más escéptico, no pudo evitar contagiarse del entusiasmo de su amiga. «¿Crees que podría ser real?», preguntó, examinando el mapa con detenimiento. «Claro que sí», respondió Sofía, con una sonrisa de complicidad. «Y vamos a descubrirlo». Decididos a seguir el mapa, los niños se apresuraron a salir de la biblioteca, pero no sin antes agradecer a Doña Clara por guiarlos hasta su hallazgo. En el camino a casa, sus mentes estaban llenas de planes y especulaciones sobre lo que encontrarían al final del recorrido. La primera parada de su aventura sería la casa de la abuela Rosa. Sabían que ella sería la persona perfecta para ayudarles a interpretar el mapa y planear su expedición. Mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo, el crepúsculo envolvía San Alegría en un manto de tranquilidad, y las luces comenzaban a encenderse en las ventanas de las casas. Al llegar a la acogedora casa de la abuela Rosa, fueron recibidos por el aroma familiar de galletas recién horneadas. La abuela, con su cabello plateado y su sonrisa cariñosa, les abrió la puerta. «Abuela Rosa», exclamó Sofía, casi sin aliento. «Encontramos un mapa del tesoro en la biblioteca. Necesitamos tu ayuda». La abuela Rosa los invitó a entrar, sirviéndoles un vaso de leche mientras escuchaba sus emocionadas explicaciones. Estudió el mapa con interés, sus ojos brillando con la misma curiosidad que los de los niños. «Este mapa es muy antiguo», comentó la abuela, señalando las marcas en el papel. «Podría ser auténtico. Sin embargo, deben recordar que las verdaderas aventuras no siempre son como las imaginamos». Sofía y Miguel asintieron, comprendiendo el consejo de su abuela. Sabían que su viaje estaría lleno de desafíos, pero estaban preparados para enfrentarlos con valentía. La abuela Rosa decidió unirse a los niños en su búsqueda. Para ella, esta era una oportunidad de revivir las aventuras de su juventud y compartir momentos inolvidables con sus nietos. Juntos, comenzaron a planificar su expedición, discutiendo qué provisiones necesitarían y cómo se prepararían para lo desconocido. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Roberto, el nuevo maestro, se encontraba en su casa, luchando por encontrar inspiración para su novela. Había escuchado rumores sobre el mapa del tesoro y la aventura planeada por los niños. Intrigado, decidió acercarse a ellos al día siguiente, esperando que su entusiasmo despertara su propia creatividad. La noticia del mapa y la inminente aventura se extendió rápidamente por San Alegría, llenando a los habitantes de emoción y curiosidad. Aunque muchos eran escépticos, no podían evitar sentirse inspirados por la determinación y la valentía de los jóvenes aventureros. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Sofía y Miguel soñaron con el tesoro que iban a encontrar. No se trataba solo de riquezas materiales,
sino de la promesa de descubrir algo nuevo sobre ellos mismos y el mundo que los rodeaba. Al día siguiente, con el amanecer, la verdadera aventura comenzaría, guiados por el mapa y sus corazones llenos de esperanza. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 3. La selva encantada. El primer rayo de sol bañaba el pueblo de San Alegría, cuando Sofía, Miguel y la abuela Rosa se reunieron en la plaza central, listos para embarcarse en su emocionante aventura hacia la selva encantada. Habían pasado la noche preparando sus mochilas con provisiones esenciales, agua, bocadillos, una brújula antigua que pertenecía a la abuela Rosa, y por supuesto, el mapa que prometía revelar el camino hacia un tesoro oculto. San Alegría despertaba lentamente. Los vendedores del mercado comenzaban a montar sus puestos, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Los niños, con sus corazones llenos de entusiasmo, no podían esperar para comenzar la búsqueda. La abuela Rosa, con su sabiduría y experiencia, lideraba el camino, guiándolos hacia el sendero que conducía a la selva. Mientras caminaban, el paisaje familiar del pueblo daba paso a un entorno más salvaje. Los árboles se volvían más altos y densos, sus ramas formaban un dosel verde que filtraba la luz del sol, creando patrones de sombras danzantes en el suelo. El canto de los pájaros y el suave murmullo del viento en las hojas los acompañaban, marcando el ritmo de su marcha. La selva encantada, como la llamaban, era un lugar envuelto en misterio. Las historias locales hablaban de criaturas mágicas y secretos ancestrales escondidos entre la vegetación. Incluso los adultos del pueblo, que rara vez se aventuraban tan lejos, contaban cuentos sobre luces misteriosas y susurros en la noche. Para Sofía y Miguel, cada paso dentro de la selva era un paso más hacia lo desconocido, y sus mentes se llenaban de imágenes de dragones, hadas y tesoros enterrados. En el camino, la abuela Rosa compartía historias de su juventud, cuando ella misma se embarcaba en aventuras similares. Sus relatos, llenos de emoción y asombro, mantenían a los niños cautivados. Recuerdo una vez, comenzó la abuela, cuando mis amigos y yo encontramos una cueva secreta. Dentro, había pinturas antiguas que narraban la historia de nuestros antepasados. Fue allí donde aprendí que el verdadero tesoro a menudo es el conocimiento que adquirimos en el camino. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos brillando con admiración. ¿Crees que encontraremos algo así?, preguntó, con la esperanza reflejada en su voz. «¿Quién sabe?», respondió la abuela con una sonrisa enigmática. «La selva está llena de sorpresas. Lo importante es mantener nuestros corazones abiertos y nuestras mentes curiosas». Con cada paso que daban, la selva revelaba sus secretos poco a poco. Encontraron flores de colores vibrantes que nunca antes habían visto, y Miguel, siempre curioso, intentaba dibujarlas en su cuaderno. Encontraron también un riachuelo cristalino, donde se detuvieron para descansar y refrescarse. Mientras bebían agua fresca, Sofía notó algo extraño, una formación de piedras que parecía una flecha, señalando hacia el interior de la selva. «¡Miren eso!», exclamó, señalando las piedras. «Debe ser una señal». La abuela Rosa se acercó para examinar la formación. «Es posible», murmuró pensativa. «A veces, la naturaleza nos habla de formas misteriosas. Sigamos su dirección». Guiados por la flecha de piedras, el grupo se adentró más en la selva. El camino se volvía más difícil, con raíces traicioneras que emergían del suelo y ramas bajas que debían esquivar. Sin embargo, el desafío solo alimentaba su determinación. Mientras avanzaban, el sonido de la selva se intensificaba. El canto de los pájaros se mezclaba con el crujido de las hojas y el zumbido de los insectos, creando una sinfonía natural que llenaba el aire. A pesar de la dificultad del terreno, los niños mantenían su espíritu elevado, imaginando que cada sonido era una señal de que estaban más cerca de su objetivo. A medida que el día avanzaba, el calor aumentaba, y el sol alto en el cielo les recordaba que debían encontrar un lugar para descansar. La abuela Rosa, siempre atenta al bienestar de los niños, sugirió buscar un claro donde pudieran detenerse y recuperar fuerzas. Finalmente, encontraron un pequeño claro bañado por la luz del sol, y decidieron hacer una pausa. Mientras desempacaban sus bocadillos, Sofía no podía dejar de pensar en lo que los esperaba más adelante. ¿Y si el mapa nos lleva a un lugar que nadie ha visto antes?, se preguntó en voz alta. «Esa es la emoción de la aventura», respondió Miguel, mientras mordía una manzana. «Nunca sabemos qué encontraremos, pero siempre aprendemos algo nuevo». Después de reponer energías, el grupo continuó su camino, siguiendo el curso del mapa y las señales que encontraban a su paso. La selva, con su belleza indomable, les ofrecía desafíos y maravillas a partes iguales, y cada paso los acercaba más a su destino.
A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos, los aventureros llegaron a un lugar donde el mapa indicaba una X. Frente a ellos se alzaba una colina cubierta de árboles, y en su base, una abertura oscura que parecía la entrada a una cueva. El corazón de Sofía latía con fuerza. «Es aquí», exclamó, mirando a sus compañeros con emoción. La abuela Rosa asintió, su mirada llena de orgullo y un toque de nostalgia. «Hemos llegado lejos», dijo. «Ahora, debemos decidir si estamos listos para descubrir lo que la cueva guarda para nosotros». Con la adrenalina recorriendo sus venas, el grupo se preparó para adentrarse en lo desconocido. La entrada a la cueva parecía invitarles a descubrir sus secretos, y con un último vistazo a la selva que les rodeaba, Sofía, Miguel y la abuela Rosa dieron un paso hacia adelante, listos para enfrentar el siguiente capítulo de su aventura. Capítulo 4. El guardián del río. La selva encantada se desplegaba ante ellos como un vasto océano verde, donde el susurro del viento entre las hojas creaba una melodía hipnótica. El grupo, compuesto por Sofía, Miguel, la abuela Rosa y Roberto, había avanzado con cautela, siguiendo el mapa que prometía llevarlos al ansiado tesoro. Sin embargo, sabían que aún quedaban muchos misterios por descubrir y desafíos por enfrentar en su camino. Mientras se adentraban más en la espesura, la luz del sol apenas lograba filtrarse a través del denso follaje, creando un juego de sombras que parecía cobrar vida propia. Los sonidos de la selva los envolvían, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas bajo sus pies, y de vez en cuando, el aullido lejano de algún animal desconocido. Miguel, siempre curioso, no podía evitar detenerse a cada momento para observar alguna planta inusual o seguir el rastro de un insecto. Sofía, por otro lado, mantenía los ojos fijos en el mapa, intentando descifrar los símbolos y anotaciones que parecían cambiar con cada paso que daban. La abuela Rosa, con su sabiduría y experiencia, les recordaba la importancia de mantener la calma y estar atentos a su entorno. Fue durante una de estas pausas cuando escucharon el sonido del agua corriendo. Era un río, cuya corriente rápida y poderosa les cortaba el camino. La vista del río trajo consigo una mezcla de emoción y preocupación al grupo. Sabían que este era uno de los puntos señalados en el mapa, pero también recordaban las advertencias sobre el misterioso guardián del río. Mientras discutían cómo cruzar, apareció una figura entre las sombras del bosque. Era un hombre de mediana edad, de aspecto rústico y mirada penetrante. Vestía ropas sencillas y llevaba una vieja caña de pescar. Se presentó como Tomás, un pescador que conocía la selva mejor que nadie. Su voz era profunda y resonante, como el propio río. Tomás les habló del guardián del río, una criatura legendaria que, según decía, protegía los secretos de la selva y el tesoro escondido. Muchos habían intentado cruzar el río sin éxito, pues el guardián se aseguraba de que solo aquellos de corazón puro y con intenciones genuinas pudieran pasar. Al principio, Miguel estaba escéptico. ¿Cómo podría un simple pescador saber tanto sobre una leyenda tan antigua? Pero la abuela Rosa, con su intuición aguda, sintió que podían confiar en Tomás. Además, había algo en los ojos del hombre que le recordaba a los contadores de historias de su propia juventud. Tomás, viendo la determinación en los ojos de los niños y la sabiduría en los de la abuela, decidió unirse a ellos. Reveló que su propio viaje a través de la selva tenía un propósito personal: recuperar un amuleto perdido que perteneció a su familia, un objeto de gran valor sentimental que, según creía, estaba protegido por el guardián. Con la ayuda de Tomás, el grupo comenzó a idear un plan para cruzar el río. Sabían que no podían simplemente desafiar al guardián, debían mostrarle respeto y demostrar que sus intenciones eran puras. Decidieron construir un pequeño altar junto al río, utilizando piedras y flores recogidas en la selva, como una ofrenda de paz. Mientras trabajaban en el altar, Sofía y Miguel escuchaban atentamente las historias de Tomás sobre el río y sus secretos. Él les habló de épocas en que el río era más que una barrera, era una fuente de vida y sabiduría para aquellos que sabían escuchar sus aguas. La construcción del altar se convirtió en un acto de unión para el grupo. Cada uno aportó algo especial. Sofía eligió las flores más brillantes, Miguel encontró piedras con formas inusuales, la abuela Rosa recitó una antigua oración, y Roberto, inspirado por la belleza del momento, escribió un poema que leyó en voz alta. Cuando terminaron, la luz del sol comenzaba a disminuir, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El grupo se sentó en silencio junto al altar, esperando una señal del guardián. Fue entonces cuando, del otro lado del río, surgió una figura etérea, apenas visible entre las sombras. Aunque no podían discernir sus rasgos, sintieron una presencia cálida y protectora. En un murmullo, como el susurro del viento, oyeron palabras que parecían venir de todas partes y de ninguna en particular. Era una voz antigua, llena de sabiduría y compasión,
que les dio la bienvenida y les permitió cruzar el río en paz. El guardián había aceptado su ofrenda y reconocido la pureza de sus corazones. Con el río detrás de ellos, el grupo se sintió revitalizado. No solo habían superado un gran obstáculo, sino que también habían aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la conexión con la naturaleza y el respeto por las antiguas tradiciones. Tomás, agradecido por la oportunidad de unirse al grupo, prometió guiarles hasta el final de su viaje. A su vez, la abuela Rosa, Sofía, Miguel y Roberto se comprometieron a ayudarle a encontrar el amuleto de su familia. Juntos, continuaron su camino hacia lo desconocido, llenos de esperanza y confianza en que, al final, encontrarían mucho más que un simple tesoro material. Capítulo 5. El Puente de Estrellas. La travesía por la selva encantada había sido un viaje de descubrimientos y aprendizajes para Sofía, Miguel, la abuela Rosa, Roberto y su nuevo amigo, Tomás. Tras cruzar el río con la bendición del guardián, el grupo continuó su camino, adentrándose cada vez más en el corazón de la selva, donde los misterios se entrelazaban con la realidad y los sueños. Al caer la tarde, el cielo se transformó en un lienzo de colores cálidos, y el grupo decidió acampar en un claro rodeado de árboles altos y esbeltos. Mientras armaban el campamento, la abuela Rosa, con su experiencia, les mostró cómo utilizar las hojas y ramas para crear refugios improvisados, resguardándolos del viento y la humedad de la noche. Esa noche, mientras el crepitar del fuego llenaba el aire con su melodía hipnótica, los aventureros se reunieron alrededor de las llamas. La luz del fuego danzaba en sus rostros, reflejando la mezcla de emoción y cansancio que sentían después de un día lleno de aventuras. Tomás, con su voz profunda y serena, compartió historias sobre su vida como pescador y las lecciones que el río le había enseñado. Sofía, siempre curiosa, preguntó a Tomás sobre el amuleto que buscaba. Él sonrió melancólicamente antes de responder, sus ojos reflejando la luz del fuego. Les contó que el amuleto pertenecía a su abuelo, un hombre que había vivido su vida en armonía con la naturaleza y que siempre decía que el amuleto contenía la sabiduría de las generaciones pasadas. Para Tomás, encontrar ese amuleto significaba reconectar con sus raíces y honrar la memoria de su familia. Miguel, inspirado por la historia de Tomás, compartió sus propios sueños y aspiraciones. Habló sobre su deseo de viajar por el mundo y conocer otras culturas, pero también de su amor por San Alegría y su gente. Para Miguel, la aventura que estaban viviendo era una forma de descubrir quién era y qué quería ser. La abuela Rosa, escuchando atentamente, les recordó que el verdadero tesoro no siempre es algo tangible. A veces, es el conocimiento y las experiencias que acumulamos a lo largo de nuestras vidas. Les habló de su juventud, de las aventuras que había tenido y de cómo cada una de ellas había moldeado su carácter y su visión del mundo. Roberto, quien había estado en silencio, observando a sus compañeros, finalmente habló. Confesó que había llegado a San Alegría buscando inspiración para su novela, pero que había encontrado algo mucho más valioso, una nueva perspectiva sobre la vida y la importancia de mantener viva la chispa de la infancia. Les agradeció a todos por recordarle la belleza de la imaginación y la importancia de seguir soñando. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, llenando la noche de destellos brillantes, Sofía tuvo una idea. Propuso que construyeran un puente de estrellas, un símbolo de su unidad y amistad, utilizando las historias y sueños que habían compartido. La idea fue recibida con entusiasmo, y cada uno comenzó a contribuir al puente, utilizando su imaginación y creatividad. Sofía sugirió que cada uno escribiera un deseo o un sueño en una hoja, que luego colocarían en una cuerda como si fueran estrellas colgando en el cielo. Miguel, emocionado por la idea, comenzó a recoger hojas grandes y secas para repartir entre todos. La abuela Rosa, siempre preparada, sacó de su bolso un pequeño frasco de tinta y una pluma, pasándolos alrededor del círculo. Tomás, tomando la pluma, fue el primero en escribir su deseo. Con cuidado, trazó las letras en la hoja, su expresión reflejando la seriedad de sus pensamientos. Cuando terminó, colgó su hoja en la cuerda, que Roberto había atado entre dos árboles, representando el primer paso en el puente de estrellas. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo. Sofía escribió sobre su deseo de vivir siempre con la misma curiosidad y valentía. Miguel, con una sonrisa traviesa, deseó que cada día trajera una nueva aventura. La abuela Rosa, con ternura, expresó su esperanza de que las futuras generaciones continuaran contando historias y manteniendo vivas las tradiciones. Roberto, inspirado por sus compañeros, escribió sobre su deseo de que su novela capturara la esencia de todo lo que había aprendido en su viaje. Con cada hoja que se añadía, el puente de estrellas crecía, llenando el espacio entre los árboles con deseos y sueños, un recordatorio tangible de su unión y propósito compartido. La cuerda, iluminada por la luz del fuego y las estrellas sobre ellos, brillaba suavemente, como si las propias estrellas hubieran descendido del cielo para unirse a ellos.
Cuando el puente estuvo terminado, el grupo se sentó en silencio, contemplando su obra. Habían transformado un simple claro en un lugar mágico, lleno de esperanza y promesas para el futuro. En ese momento, todos comprendieron que, aunque la búsqueda del tesoro material era emocionante, el verdadero tesoro ya lo llevaban dentro, la amistad, el amor y la inspiración que compartían. La noche avanzó, y el grupo, cansado pero satisfecho, se acurrucó en sus refugios improvisados. Mientras el viento susurraba entre las hojas y las estrellas vigilaban desde lo alto, cada uno de ellos se sumió en un sueño profundo y reparador, lleno de imágenes de aventuras pasadas y futuras. Así, bajo el manto de la noche estrellada, el grupo se preparó para el siguiente capítulo de su viaje, sabiendo que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la selva les presentara. Porque, al final, no era solo el tesoro lo que buscaban, sino también el sentido de maravilla y conexión que la aventura les había devuelto. Capítulo 6. El Valle de los Recuerdos. El amanecer en la selva encantada era un espectáculo de luces y sombras, mientras el sol despuntaba tímidamente entre las copas de los árboles, tiñendo el entorno con tonos dorados. Sofía, Miguel, la abuela Rosa, Tomás y Roberto despertaron en su campamento improvisado, rodeados por el susurro de la naturaleza. La noche anterior había sido una mezcla de emoción y nerviosismo, pero ahora, con el nuevo día, estaban listos para continuar su aventura hacia el Valle de los Recuerdos, un lugar envuelto en leyendas y misterio. La abuela Rosa, con su sabiduría característica, decidió guiar al grupo a través de un sendero apenas visible, que serpenteaba entre árboles centenarios y arbustos floridos. Durante el trayecto, compartía historias sobre el valle, un sitio que según las leyendas, tenía el poder de mostrar visiones del pasado a quienes se atrevían a cruzarlo. El Valle de los Recuerdos no es solo un lugar físico, explicó la abuela, mientras avanzaban. Es un viaje al corazón de nuestras memorias, un espejo que refleja nuestras almas. Sofía y Miguel escuchaban atentamente, fascinados por la posibilidad de ver momentos de su propia historia. Para ellos, el valle representaba una nueva aventura, una oportunidad de aprender más sobre sí mismos y sus seres queridos. Tomás, por otro lado, caminaba en silencio, meditando sobre los recuerdos que podría enfrentar, especialmente aquellos relacionados con su abuelo y el amuleto perdido. Roberto, siempre en busca de inspiración para su novela, veía en el valle una fuente inagotable de historias y emociones. Al llegar al valle, el paisaje cambió drásticamente. La densa vegetación de la selva dio paso a un espacio abierto, donde el viento soplaba suavemente y el horizonte se extendía más allá de lo visible. El aire estaba impregnado de una sensación de calma y expectación, como si el mismo lugar aguardara a revelar sus secretos. El grupo se detuvo en el centro del valle, donde un antiguo árbol se erguía majestuoso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores. La abuela Rosa sugirió que se sentaran en círculo bajo el árbol, cerraran los ojos y dejaran que el valle les mostrara lo que necesitaban ver. Uno por uno, comenzaron a sumergirse en sus recuerdos más profundos. Sofía fue la primera en experimentar las visiones del valle. En su mente, apareció una imagen clara de sus padres, riendo y jugando con ella en el jardín de su casa. La escena la llenó de calidez y amor, recordándole la importancia de la familia y los momentos felices compartidos. También vio a su madre enseñándole a plantar flores, un recuerdo que le había enseñado a cuidar de la naturaleza y apreciar su belleza. Miguel, por su parte, vio a su hermano mayor, quien había partido para estudiar en la ciudad. Recordó con claridad las tardes que pasaron juntos volando cometas y explorando el bosque. Estos recuerdos avivaron en él el deseo de fortalecer su relación, a pesar de la distancia que ahora los separaba. Sintió una renovada determinación de mantenerse en contacto y compartir sus aventuras con su hermano. Para Tomás, las visiones fueron más complejas. Vio a su abuelo, un hombre sabio y bondadoso que le había enseñado a pescar y a respetar el río. El amuleto perdido era un símbolo de su legado, y Tomás comprendió que su búsqueda no era solo por el objeto físico, sino por mantener viva la conexión con su historia familiar. Sentía que el valle le daba el valor necesario para continuar su búsqueda con renovada esperanza. La abuela Rosa, al cerrar los ojos, fue transportada a su propia infancia. Revivió momentos de alegría con su abuela, quien le contaba cuentos llenos de magia y lecciones de vida. Estos recuerdos le confirmaron que su papel en las vidas de Sofía y Miguel era más importante de lo que había imaginado. Era un puente entre el pasado y el futuro, y su legado viviría a través de ellos. Finalmente, Roberto se vio a sí mismo de niño, con un cuaderno en la mano, lleno de historias y dibujos. Recordó la pasión con la que escribía y la libertad que sentía al plasmar sus pensamientos en papel. Esta visión le recordó por qué había decidido ser escritor y le devolvió la inspiración que había estado buscando. Comprendió que las historias más poderosas son las que nacen del corazón y de las experiencias personales. Cuando todos volvieron al presente,
el grupo compartió sus experiencias con un nuevo sentido de unidad y propósito. Las visiones del valle no solo les habían ofrecido un vistazo a su pasado, sino que les habían dado claridad sobre el camino que debían seguir. Habían aprendido que los recuerdos son tesoros que moldean quienes somos y nos guían hacia quienes queremos ser. Con el corazón lleno de gratitud y una renovada determinación, el grupo se levantó y continuó su viaje. Sabían que aún tenían mucho por descubrir y que el verdadero tesoro puede no ser lo que inicialmente imaginaban. El Valle de los Recuerdos les había mostrado el valor de la introspección y la importancia de apreciar cada momento de sus vidas. A medida que se alejaban del valle, el sol comenzaba a descender una vez más, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves. Con cada paso que daban, se sentían más conectados entre sí y con sus propias historias. El viaje aún no había terminado, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Capítulo 7. El tesoro del corazón. La jornada a través del Valle de los Recuerdos había dejado a Sofía, Miguel, la abuela Rosa, Tomás y Roberto profundamente reflexivos sobre sus propias historias y motivaciones. Con el sol aún bajo en el horizonte, continuaron su camino hacia la cueva oculta que, según el mapa, guardaba el misterioso tesoro que habían estado buscando. La expectativa de lo que encontrarían allí llenaba el aire con una energía vibrante y palpable. A medida que se acercaban a su destino, el terreno comenzó a cambiar. Las colinas verdes se transformaron en formaciones rocosas, y el sendero se volvió más estrecho y escarpado. Sin embargo, la determinación del grupo no flaqueó, cada paso que daban los acercaba más a la culminación de su aventura. La abuela Rosa, con su bastón y su sabiduría, lideraba el grupo, mientras Tomás se aseguraba de que todos estuvieran seguros y bien hidratados. Finalmente, después de una larga caminata, llegaron a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura y misteriosa que parecía respirar historias antiguas. Las paredes de roca estaban cubiertas de musgo y enredaderas, dando lugar a un aire de secreto bien guardado. Sofía y Miguel, con ojos llenos de asombro, se acercaron más, sintiendo el fresco aliento del viento que soplaba desde el interior. «Este es el lugar», dijo la abuela Rosa, su voz llena de emoción contenida. «El tesoro está dentro, pero recordemos que el verdadero valor de esta aventura ha sido nuestra conexión y lo que hemos aprendido en el camino». Con linternas en mano, el grupo se adentró en la cueva. La luz de las linternas danzaba en las paredes, revelando formaciones rocosas que parecían esculturas naturales. El sonido de sus pasos resonaba suavemente, creando una sinfonía de ecos que acompañaba su avance. A medida que se adentraban más, la cueva se abría en una amplia cámara llena de estalactitas y estalagmitas que brillaban con un resplandor etéreo. En el centro de la cámara, descansaba un antiguo cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se acercaba al cofre, sintiendo que este era el momento que había esperado. Con cuidado, ella y Miguel quitaron el polvo y las telarañas, revelando tallas intrincadas en la madera que contaban historias de tiempos pasados. Tomás, con manos firmes, levantó la tapa del cofre, y el grupo contuvo el aliento. Dentro, no encontraron oro ni joyas, sino algo mucho más valioso, un tesoro de cartas y dibujos de niños de generaciones pasadas, cuidadosamente preservados. Cada carta estaba llena de sueños, esperanzas y relatos de aventuras, mientras que los dibujos capturaban la esencia de la niñez con su inocencia y creatividad desbordante. La abuela Rosa tomó una de las cartas, sus ojos brillando de emoción al leer las palabras escritas por un niño que vivió en el pueblo hace mucho tiempo. «Este es el verdadero tesoro», dijo con una sonrisa cálida. «Es un recordatorio de que la imaginación y los sueños son los mayores regalos que podemos tener». Roberto, profundamente conmovido, entendió que estas historias serían la inspiración perfecta para su novela. Había llegado al pueblo buscando una chispa de creatividad, y aquí, en medio de la cueva, había encontrado una llama que ardía con fuerza. Decidió que su novela honraría las voces y sueños de estos niños, conectando el pasado con el presente. Tomás encontró un dibujo que inmediatamente reconoció como el de su abuelo. Era un boceto de un amuleto similar al que había estado buscando, acompañado de una breve nota que hablaba sobre la importancia de la familia y el legado. Este descubrimiento lo llenó de una profunda paz, sabiendo que había encontrado más que un objeto perdido, había reconectado con su historia familiar. Para Sofía y Miguel, el tesoro era una fuente de inspiración infinita. Cada carta y dibujo alimentaba su imaginación, recordándoles que la aventura no termina con el hallazgo de un tesoro material, sino que continúa en sus corazones y mentes. Se prometieron a sí mismos que, al regresar a San Alegría, compartirían estas maravillosas historias con otros niños, perpetuando el ciclo de sueños y creatividad. Con el cofre lleno de tesoros del corazón, el grupo comenzó su regreso al pueblo. La cueva, que había sido un enigma oscuro y misterioso,
ahora se sentía como un santuario de recuerdos preciados. Salieron al aire libre, donde el sol bañaba todo con su luz cálida, y respiraron profundamente, sintiendo que habían encontrado algo mucho más importante que cualquier riqueza material. El viaje de regreso fue un tiempo de reflexión y alegría compartida. Cada uno de ellos había aprendido algo valioso sobre sí mismo y sobre los demás. A través de la aventura, habían fortalecido sus lazos y habían descubierto el verdadero significado de la amistad y la familia. Al acercarse a San Alegría, el pueblo los recibió con los brazos abiertos, ansioso por escuchar las historias de su viaje. Sofía y Miguel, con corazones llenos de gratitud, sabían que este era solo el comienzo de muchas más aventuras por venir. La abuela Rosa, Tomás y Roberto también estaban listos para compartir lo que habían aprendido, sabiendo que su experiencia inspiraría a otros a seguir sus propios sueños. Capítulo 8. El regreso a casa. El amanecer sobre San Alegría era un espectáculo digno de contemplar. Los primeros rayos del sol acariciaban suavemente las montañas que rodeaban el pueblo, proyectando sombras alargadas y bañando todo a su paso en un cálido resplandor dorado. Después de la emocionante aventura en busca del tesoro, Sofía, Miguel, la abuela Rosa y Tomás emprendieron el regreso a casa, llevando consigo no solo los recuerdos de su expedición, sino también valiosas lecciones que habían aprendido en el camino. Mientras el grupo se adentraba nuevamente en la familiar senda que conducía a San Alegría, sus corazones latían con la satisfacción de haber vivido una experiencia extraordinaria. La abuela Rosa, con su paso firme y seguro, lideraba la marcha, recordando las múltiples aventuras de su juventud que esta experiencia le había traído a la memoria. A su lado, Tomás caminaba en silencio, con el amuleto de su familia ahora colgando orgullosamente de su cuello, como un símbolo de la conexión renovada con sus raíces y sus ancestros. Sofía y Miguel, siempre un par de pasos por delante, conversaban animadamente sobre todo lo que habían descubierto. Para ellos, el verdadero tesoro no había sido un cofre lleno de oro o joyas, sino la amistad y las historias compartidas, así como la inspiración que ahora sentían para seguir explorando el mundo con ojos llenos de asombro. Con cada paso, el paisaje a su alrededor iba cambiando, y pronto pudieron escuchar los sonidos familiares del pueblo, el canto de los gallos, el murmullo del río que corría cerca, y el alegre bullicio de las primeras actividades del día. Al cruzar el puente de madera que marcaba la entrada a San Alegría, fueron recibidos por los habitantes del pueblo, quienes habían estado esperando ansiosamente noticias de su viaje. Roberto, el maestro, fue uno de los primeros en acercarse. Había seguido de cerca la aventura de los niños, y aunque no había participado físicamente, sentía que de alguna manera había sido parte de ella. Inspirado por su valentía y creatividad, había logrado terminar un capítulo de su novela, en el que relataba una historia ficticia sobre un grupo de aventureros en busca de un tesoro. Al ver a Sofía y Miguel, su rostro se iluminó con una sonrisa de aprobación. ¿Y bien? ¿Encontraron lo que buscaban?, preguntó Roberto, con una curiosidad genuina. Sofía, con los ojos brillantes de emoción, asintió vigorosamente. «Encontramos mucho más de lo que esperábamos», exclamó. «No solo descubrimos el tesoro, sino que también aprendimos sobre la importancia de nuestras historias y recuerdos». Miguel agregó: «Fue como si cada paso que dimos en la selva nos contara algo sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente valoramos». La abuela Rosa, con el orgullo reflejado en su rostro, intervino para explicar cómo el tesoro que habían encontrado estaba compuesto por cartas y dibujos de niños de generaciones pasadas, un legado de sueños e imaginación que había perdurado a través del tiempo. «Cada historia que encontramos es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las experiencias compartidas y en las lecciones que aprendemos a lo largo del camino», dijo la abuela, mientras los aldeanos asentían, comprendiendo la profundidad de sus palabras. El día continuó con una celebración espontánea en la plaza del pueblo. Los niños del pueblo se reunieron alrededor de Sofía y Miguel, ávidos de escuchar cada detalle de su aventura. Doña Clara, la bibliotecaria, organizó una lectura especial de cuentos, inspirada por el entusiasmo renovado que los niños habían traído consigo. Incluso Tomás, quien siempre había sido más reservado, se encontró contando historias sobre sus propias experiencias con el río y la selva, encontrando en la narración una nueva forma de conectarse con la comunidad. Mientras el sol se movía lentamente por el cielo, la plaza se llenó de risas y conversaciones, un testimonio del poder de la imaginación y de cómo una simple aventura podía inspirar a toda una comunidad. Roberto, observando desde un rincón, sintió una chispa de inspiración que lo impulsó a escribir sobre el vínculo entre generaciones y cómo los sueños de la infancia podían influir en la vida adulta. A medida que el día llegaba a su fin y las estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento, Sofía y Miguel se sentaron juntos en el borde de la fuente de la plaza, contemplando el cielo nocturno. La aventura había llegado a su fin, pero sabían que muchas más les esperaban. «Miguel», dijo Sofía con una sonrisa,
Creo que este solo fue el comienzo de nuestras historias. Miguel asintió, compartiendo el mismo sentimiento. Sí, y estoy listo para lo que venga. Siempre y cuando estemos juntos, no hay nada que no podamos hacer. Con esa promesa, los dos amigos fijaron su mirada en el horizonte, soñando con las posibilidades infinitas que el futuro les deparaba. La aventura en San Alegría había terminado, pero el verdadero encanto de la infancia, con su inocencia y su imaginación desbordante, continuaría guiando sus pasos hacia nuevos horizontes. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.